Buenos días amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Hoy vamos a comenzar un tarot interactivo, tenía muchísimas ganas de hacerlo con todos vosotros. Vamos a tener tres opciones, la opción A, ojo de tigre, opción B, cuarzo rosa y opción C, amatista. Recuerda que si la lectura te resuena, es para ti. Si la lectura no te resuena, no pasa nada, no es para ti. Las lecturas suelen ser atemporales. Suele pasar que si no te resuena, te aconsejo que dejes ir el mensaje porque estoy segura que otras lecturas atemporales podemos conectar contigo mucho mejor y las puedes buscar en mi lista de reproducción como lecturas atemporales. Bueno, otra cosa que tengo que decirte, recuerda que tú tienes libre albedrío, tú decides si lo que te estoy diciendo lo tomas o lo dejas, lo cambias o lo mantienes, y las energías que salen por aquí, tú decides, tienes libre albedrío, es tu decisión, ¿ok? Recordaros también que estoy en Facebook, en Instagram y estoy en todos los planos astrales. Bien, vamos a ver, vamos a empezar por la opción número A. La opción número 1, que es el ojo de tigre. Bien. Opción número 1. Quiero comentarte. Vamos a ver. Bien, vamos a ver la primera mitad. Recuerda que esta es una tirada para todo el 2022. Va a ser una tirada generalizada y además recuerda que es atemporal. Es decir, lo que te vaya a comentar, quiero que se vean bien las cartas. Bien, lo que te vaya a comentar puede ser que te resuene o que no. Si te resuena, perfecto, lo coges. Si no te resuena, lo dejas ir. Bien, vamos a ver. Veo que sientes que no estás siendo honesto o sincero contigo. Me da la sensación de que vas a estar trabajando mucho con tus sentimientos o a lo mejor habías estado en un proceso como de aletargamiento en cuanto a querer salir y trabajar contigo y con lo que estás sintiendo. Veo que estás tomando acciones para aceptar esos sentimientos o aceptar que alguien a lo mejor no ha sido la persona más sincera, más honesta contigo. Entonces, al principio vas a estar trabajando con eso. Yo creo que por ahí hay alguien que crees que no está siendo honesto contigo en términos a lo mejor de dinero, en términos económicos o cómo se está manejando el entorno con sus recursos. A lo mejor estás lidiando con una persona que probablemente sea como bastante irresponsable a la hora de gastar dinero, a la hora de manejar o mantener su dinero, sus recursos económicos. A lo mejor no es muy bueno administrando, es una energía masculina, no quiere decir que sea un hombre, pero sí que tiene energía masculina y se puede aplicar a cualquier persona, ¿vale? Me sale también que ha gastado un dinero que tú no tenías previsto, tú lo tenías. Una persona te quitó dinero, no era algo tuyo. Va a estar en esta primera mitad del año que te va a dar por investigar, te vas a dar cuenta de que algo pasa con ese dinero, porque la segunda mitad del mes ese dinero te va a hacer falta y te está deteniendo a la hora de tomar y de no tomar acción, también de no seguir adelante, como que sientes que eso se va a adaptar a una situación, ¿vale? Veo que va a ser muy importante ya que tú entres en un periodo de transformación interna o es algo que has tenido, con lo que has tenido que lidiar una y otra vez y quieres que sea diferente en esta ocasión. Para que mejores en esta parte económica, algo tienes que hacer para tomar una decisión y dejar que este estrés que te está afectando te vaya a afectar más, y tú debes buscar tus propios medios, porque creo que aquí tú estás dependiendo de esta persona económicamente y aquí te está diciendo que tomes la decisión de coger tú las riendas, de dejar de depender de esa persona y tú buscar tus propios medios, porque puede que vaya a ser lento lo que tú trates de hacer, pero es un inicio, es una independencia económica y aquí el trato está recomendado que si buscas este inicio como independencia va a ser bueno para ti, opción número 1, ya que es el camino que tienes que tomar. Voy a ver ¿qué consejo te puede dar nuestro oráculo para saber que tienes que poner atención en algo que te va a ayudar? Sabéis que yo siempre doy buenos consejos. Vamos a ver, opción número 1, ¿qué consejo le vas a dar
a nuestro consultante con la opción del ojo de tigre. Bien. Me sale la fuerza. Bueno, me salen muchas cartas, pero en especial me sale la fuerza en el medio, así como detonada. Vale, probablemente esa persona va a estar tratando de convencerte de hacer eso que tú no quieres hacer, ¿vale? Te está diciendo que al final de todo esto, las cartas, va a llegar alguien que conoces, que es decir, como una persona insincera, no es honesto o honesta, y te está diciendo que es alguien que tú conoces o que va a llegar. No es alguien en que puedes depender, entonces ten cuidado con esa persona, porque veo aquí nada más alguien que va a querer convencerte de hacer algo, sino que además no es sincero, te lo dije aparte, no es una persona en la que puedas depender ni confiar en este sentido. No puedes dejarle en la parte económica que maneje tus recursos, ni puedes confiar en que esa persona te maneje a ti tus recursos o maneje un negocio. Es eso lo que te quieren decir las cartas. También veo que, vamos a ver, sí, aquí me parece que te ha salido la carta del conocimiento. Entonces el consejo que te está dando el tarot es que tú busques un conocimiento, que investigues lo que está sucediendo, tienes que estudiar. No quiero decir que hagas una carrera, sino simplemente saca tiempo para tus finanzas, para estudiar, investiga en tus libros, habla con gente experta. Tienes que hacer las cosas correctamente, busca ese conocimiento para saber qué es lo que está sucediendo con tus finanzas y así puedas tomar la acción adecuada, ¿vale? Te están pidiendo que investigues, que estudies, que te enteres y que te empapes bien de lo que está sucediendo para que no te cuenten, para que no te vengan a decir mentiras, sino para que tú con tu conocimiento y con lo que tienes sepas de lo que estás hablando, ¿vale? Opción número 1. Bien, recuerda que si esta lectura ha resonado contigo, coge el consejo de que te da el tarot, y si no ha coincidido contigo esta lectura porque no te ha resonado, no pasa nada. Sabéis que las lecturas son atemporales. Bien, recordate también que te suscribas a mi canal para acceder a más cositas que tengo preparadas. Estáis viendo que estoy subiendo música también, tarot. Bueno, estoy a tope con todo. Suscríbete a mi canal, dale like, comenta y déjame saber si esta lectura ha resonado contigo o no. Bien, vamos a la opción número 2, que es el cuarzo rosa, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que te va a salir en la opción número 2. Bien. Bien, opción número 2, cuarzo rosa. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué te dice las cartas? Bien. Vamos a ver. Me parece que aquí es una sensación de que te estás enfrentando a algún problema. Probablemente sea el inicio de, no sé si era un proyecto o el ofrecimiento de alguien. A lo mejor te ha estado ofreciendo alguna cantidad de dinero o el inicio de algo con el tema laboral o económico, ¿vale? Opción número 2, si estás en busca de una estabilidad económica dentro de tu familia, estás en busca de atraer esa felicidad que trae la estabilidad económica dentro de tu familia y que es que se terminen los problemas familiares por la cuestión económica, pero me da la sensación de que has estado tratando de alejarte de los problemas pero sin darle solución. Es que te alejas pero regresan, porque estás tropezando con la misma piedra. Y esa misma piedra debes de saber, opción número 2, que el consejo, vamos a ver qué es lo que necesitas, pero la primera mitad de este mes vas a estar enfrentando a esta situación que yo veo aquí, vas a estar queriendo tratar de tener esa estabilidad económica y te cuesta mucho trabajo, te cuesta encontrarla, y a mí me da la sensación que es porque no te gusta lo que se te ofrece, ya sea un trabajo o ya sea a lo mejor para algunos de vosotros que estéis en una separación dentro del matrimonio.
y vuestra pareja no os esté pasando o dando el dinero suficiente y para vosotros no es suficiente, ya sea que os estéis peleando por ver quién da más o quién tiene más dinero, quién trae más dinero al hogar, pero este vaivén no es suficiente para ti. Necesitas aceptar, no vas a aceptar, no lo vas a aceptar felizmente, lo vas a hacer con un poco de inseguridad, con un poco de enfado. Aún así vas a seguir creyendo que mereces más, pero es lo que te estaban ofreciendo en este momento y eso lo vas a utilizar para cumplir objetivos en esta segunda mitad de año. En este momento vas a utilizarlo para ir hacia adelante en cosas que necesitas tú, a lo mejor, o tus hijos o tu familia. Podemos estar hablando de un hogar con hijos, entonces en la segunda mitad del año, vas a estar aceptando eso que se te ha estado ofreciendo. Pero tú te creías que no era suficiente, creías que merecías más. Y te vas a dar cuenta de que por el momento eso es lo que hay, lo vas a aceptar. Vas a seguir un poco enfadado con respecto a esto que aceptas, pero vas a utilizarlo para objetivos muy claros en tu vida. Es algo bueno para ti. El consejo del tarot es que sientas un poco más de éxito y satisfacción. Definitivamente que no le veas... no le veas a todo un pero. En esta ocasión eso es lo que hay para ti. Agradece, sé feliz, ten paciencia, ten gratitud con respecto a lo que el universo te está dando para que esto se te multiplique, para que esto regrese y varias veces, porque si estás viéndolo con molestia, con enojo, con enfado, lo vas a impregnar de energía negativa y entonces cada vez que el dinero entre va a ser de forma negativa. Y el momento en el que aceptes esto que te están ofreciendo es dinero, probablemente a lo mejor algunos de vosotros puede que te sintáis emociones de proyectos, lo que sea que te están ofreciendo, que en un momento no era lo que tú esperabas, tienes que aceptarlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que el tarot el oráculo nos aconseja para esta personita, para la opción número 2, qué es lo que puede pasar. ¿Y cuál es la mejor manera de entendimiento para que tú lo aceptes y lo lleves mucho mejor? Hay decepciones. Tú podrías obtener o querías obtener, no va a ser exactamente como tú lo esperabas, pero lo vas a tener que aceptar o lo vas a acabar aceptando porque tienes obstáculos que vencer. Se te van a poner enfrente algunas piedras en el camino y vas a tener que estar jugando otro rol. No sé si el rol es agradecido, esta parte de ser agradecido, de ver las cosas desde otro punto de vista. Vas a tener que cambiar la forma en que has visto las cosas y este obstáculo vas a tener que cambiar esta parte de cómo ves las cosas, la perspectiva de cómo ves y al final te sale el emperador. Eso es lo que te preocupaba, lo que te preocupó durante este año va a ser por nada, porque en realidad no es tan grave como parece. Va a ser algo que te pueda hacer sentir satisfecho si tú lo permites y tú lo ves desde otro punto de vista, ¿vale? Número 2. Voy a decirte también que el tarot, te está aconsejando de que tengas cuidado con los pecados capitales. Bien, los pecados capitales, la lujuria, la avaricia, la soberbia, la gula. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que en tu caso tienes que tener cuidado con ese enfado, con esa rabia, con esa envidia, ese descontento que uno siente cuando ve que el otro tiene algo que uno no tiene. Entonces hay que tener cuidado y es la parte del orgullo que las situaciones se están dando para que tú puedas cambiar, para que puedas evolucionar, ¿vale? Opción número 2, tienes que no te dejas, tú mismo no te dejas ver todas las cosas que se están poniendo a tu disposición para que seas feliz. Te estás sintiendo inseguro o insegura, como te dije anteriormente, entonces el enojo puede venir de la misma inseguridad que tienes. Es el momento de trabajar esta parte de la seguridad en ti mismo. Esto nos podría estar hablando de una vanidad en exceso, entonces lo podemos ligar con el pecado capital de la soberbia y el orgullo y la vanidad. Si en tu caso estás siendo demasiado vanidoso o demasiado soberbio, hay que bajarte un poco de ahí porque entonces esa es la energía que no te está permitiendo ser feliz.
Date cuenta que tienes que sentirte segura de ti misma, bella, rica y hermosa, pero en realidad a lo mejor es lo que quieres aparentar. Es como aceptarte tú quien eres. Puede ser precioso, puede ser hermoso y rico en el amor, pero es la forma en la que tú te das a los demás, la que te das a conocer, y es la impresión que tú das a los demás. Estoy segura de que en la próxima tirada vamos a conectar muchísimo más. Bien, este ha sido el consejo del tarot para la opción número 2 y ahora vamos a ir con la opción número 3. Recuerda que si esta lectura ha resonado contigo, coge los consejos del tarot, y si no ha resonado contigo, déjalo ir, no pasa nada. Habrá muchísimas más lecturas con las que resonar. Acuérdate también de darme un like, suscríbete a mi canal y déjame un comentario para saber si ha resonado contigo esta lectura. Vamos a continuar con la lectura número 3, que es el amatista. Bien, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué consejo nos puede dar el tarot para ti en este año? Muy bien. Vamos a hablar cómo es tu primera mitad de mes, tu segunda mitad de año, y cuál es el consejo del tarot. Bien, veo que a lo mejor estuviste pasando por un proceso de mucha tristeza, opción número 3. Veo que a lo mejor has perdido a alguien o perdido algo importante. Es una pérdida, un trabajo, puede ser una pérdida de una persona, o estuviste pasando por ese proceso y empiezas a salir de esa tristeza en esta primera mitad de año. Vas a empezar a ver la luz, vas a empezar a salir de esa tristeza, y tal vez empiezas a ver que no todo está perdido, que hay más cosas, pero ten cuidado porque a lo mejor lo estás haciendo o lo estás manifestando, tratando de curar las heridas de una forma impulsiva. No sé si a lo mejor tu dolor te ha hecho hablarle mal a las personas que amas, o tu dolor te ha hecho desahogarte de forma que le ha dolido a otras personas. Bien, esta situación que estás viviendo puedes llegar a lastimar a otros. Te lo estoy diciendo porque ahorita tú puedes prevenirlo y puedes cambiar esa energía antes de que suceda, ¿vale? Opción número 3. En la segunda mitad de año veo que vas a estar celebrando, vas a estar con amigos, vas a estar chismeando, opción número 3, pero vas a estar feliz, vas a estar guay, vas a estar metido en chismes. Ten cuidado porque tú vas a estar ahí, y si tú vas a ser parte de él, creo que viene de aquí, dentro de tu dolor, vas a querer hablar mal de alguien y lo vas a seguir haciendo en la segunda parte del año. Yo te recomiendo que no lo hagas. Ten cuidado porque si hay mucha comunicación en este año, no creo que sea la mejor comunicación, e insisto, creo que esta comunicación es entre pares, entre amigos, entre personas que conoces, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con amigos cercanos, pero tienes que tener cuidado en cómo vas a estar hablando de otras personas, porque te vas a llevar un trago amargo que has estado pasando, o a lo mejor que gracias a esto vas a estar hablando de otras personas. Hablar así no es la mejor opción, no es que sea parte de tu intención, pero viene desde un dolor que no has acabado de sanar. Entonces ten cuidado cómo te vas a estar expresando de otras personas o con otras personas, porque puede que la gente no lo tome de la mejor manera y la gente incluso salga lastimada. Bien, aléjate de esos chismes e intrigas. Ahí me da la sensación de que es como en un ambiente de trabajo, pero puede ser dentro de un ambiente de amigos e incluso la familia. No importa cuál sea el ambiente, creo que que tienes que alejarte de esos chismes, y lo que te está diciendo el tarot es que cuando te digan algo, pasa olímpicamente. Siento que no hay nada que tú puedas decir. Viene de un lugar de amor, entonces es importante alejarte de todos estos conflictos, porque va a ser de tu círculo de confianza. Amor, trabajo, familia, puede ser amigos, ¿vale? Intenta expresar tu amor, o si estás enfadado, intenta calmar esa furia de otra forma. Vamos a ver qué opción y qué consejo nos va a dar el oráculo. Vamos a ver. Recuerda suscribirte, tanto si tu lectura está resonando contigo o no.
Bien, esto te habla de que te vas a estar juntando con amigos en celebraciones, en reuniones, en el café, pero te vas a estar juntando con amigos, insisto, esto es entre amigos, ya sea del trabajo o ya sea de tus círculos de confianza, pero va a haber algo, ¿vale? Entonces ahí sí te están diciendo que vas a estar en un proceso de indecisión, una indecisión en el que no vas a saber para dónde ir y sentir que todo está como muy revolucionado, como muy sin rumbo, y creo que es por eso que empiezas a hablar de las cosas como a la defensiva, a través de tal, fulanito hizo tal, no sé si menganita hizo tal. Olvídate de eso, dedícate a ti mismo, a trabajar duro, a hacer planes para tu futuro, porque vas a tener un éxito asegurado, pero mientras sigas con esta energía no lo vas a hacer. Es por eso que te están diciendo las cartas que te alejes de todas esas situaciones, intrigas, conflictos, chismes en los que puedas estar o los que te puedas encontrar metido. Tú puedes cortar con esa energía en el momento en que veas que se acerca a ti, ¿vale? Número 3. Déjalo ir. Cuando te cuenten un chisme, dedícate a ser feliz, deja de preocuparte. Tienes que ser libre, crear tus proyectos, porque si tienes un proyecto en mente y esa parte donde a lo mejor es lo que estás molesto porque no se te ha dado tu estudio y que los proyectos, dedícate a crear, deja de preocuparte por situaciones en las que no tienes un control, porque esta preocupación se te puede convertir en un hábito. Entonces empieza a relajarte. Relájate y deja ir el estrés para que puedas disfrutar más tu día a día, y deja esta situación, esta energía negativa, este conflicto fuera, porque no va contigo y solamente te va a traer problemas. Confía en el universo, piensa dónde quieres ir, dónde tienes que ir, simplemente como te lo dije anteriormente, trabaja tus planes, lánzate a la posibilidad de que las cosas van a salir bien, porque viene un nuevo comienzo. Entonces tómalo como aventura, como a lo mejor perdiste, que te dije al principio de la lectura. Bueno, no lo tomes como el final de algo, tómalo como el principio de una nueva aventura, una nueva etapa en tu vida, y vívelo con alegría, número 3, y con optimismo, porque te lo mereces. A ver, los sentimientos es bueno llevarlos a la mente, pero no te estás permitiendo evolucionar, no te estás permitiendo ir hacia adelante, número 3. Entonces te salen las cartas que te pueden hablar de que si le pones atención a tus sueños, puedes obtener algunas respuestas. También te dice que te vayas a dormir con una conciencia tranquila. Y sé lo que te estoy diciendo, no hagas daño a los demás, no hables mal de los demás. Vete a dormir todas las noches con tu cabeza libre. Te está diciendo también que no vivas tus momentos con enojo, que lo hagas, que es el momento de vivirlo con fuerza. Eres más fuerte de lo que tú crees. Cree en ti mismo y ten determinación en llevar a cabo ese trabajo que quieres a nivel espiritual, a nivel personal y sobre todo a nivel de paz y amor con la gente que te rodea. Bien, número 3, espero que esta lectura haya resonado contigo. Si no es así, déjala ir, no pasa nada. Habrá más oportunidades de lectura. Deciros a todos que ha sido un placer realizar ese tarot interactivo con vosotros. Es el primero que realizo. Me ha gustado muchísimo, me he puesto muy nerviosa, pero me ha dado mucha alegría poder estar aquí con vosotros otro día más. Bien, me gustaría hacer un vídeo de estos por lo menos un par de veces a la semana. Voy a ver si lo puedo conseguir. Para eso necesito que me apoyes, necesito que te suscribas a mi canal, que me mandes un like, que me mandes un beso, que me des un gracias, un hola, o aunque me digas fea, me da igual. Contacta conmigo cuando quieras, ¿vale? Ha sido un placer haber estado con vosotros. Espero que la opción A, la opción B y la opción C, las 3 personitas especiales, hayáis estado en resonancia con las lecturas, y si no es así, no pasa nada, dejar ir el consejo. Siempre a vuestra disposición y ayudándoos en todo lo que pueda. Muchas gracias, un besazo y que paséis un gran día. ¡Hasta luego!